Bueno, entonces, nuevamente presentan acá el ejercicio con el ID persona, es la llave que toma. Por otro lado, vemos la entidad cuenta, donde hay un número de cuenta, saldo y fecha de creación. Y acá podemos ver en la representación que se denomina multiplicidad, de uno a muchos. Como le dije, una persona puede tener muchas cuentas, pero una cuenta pertenece solamente a una persona. Acá podemos ver un modelo relacional de uno a muchos. Si, por ejemplo, tenemos el ejercicio de la tabla personas y la tabla cuenta, vemos que en el titular aparece dos veces, ¿cierto? Entonces esta persona, Annalyn Méndez, es la titular de dos cuentas bancarias, a 66789901, que lo vemos acá, en el número de cuenta, y por otro lado tenemos la 3243171. Y todos los datos de la columna del titular de la tabla cuenta se conoce como llave foránea. Acá podemos ver ya el diagrama relacional como tal. Vemos las dos entidades, persona y cuenta, en donde tiene la persona, la llave primaria. Y por otro lado tenemos acá la entidad cuenta con la llave primaria y la llave foránea. Entonces, ¿qué me trae la relación de uno a muchos? En este caso sería así el modelo, y ahí teníamos la relación entre estas dos entidades, ¿vale? Acá lo podemos ver. Ya acá están como tales, los atributos están con los tipos de datos. Vemos que el país, tipo cadena, identificación, tipo cadena, correo tipo cadena, nombre cadena, apellido cadena, y la edad, pues todos sabemos que es un número. Y ahora un segundito, hay una persona con el micrófono abierto, aquí lo encontré. Listo. Por otro lado, encontramos relación de muchos a muchos, como por ejemplo, se necesita almacenar la información de una referencia bibliográfica, publicaciones de libros, tesis, artículos que escriben los estudiantes de una universidad. Y como se sabe, un libro, tesis, artículo o cualquier publicación puede ser elaborado por más de una persona. Y a su vez, una persona docente, estudiante o investigador puede tener más de una publicación de su autoría. Como se observa en la siguiente figura, la entidad de la publicación tiene una llave primaria llamada identificación, y existe una relación llamada autor, y representa una persona que puede ser autor de una o muchas publicaciones, y que una publicación puede ser de autoría de una o muchas personas. La multiplicidad en este caso es de muchos a muchos y representa de n a n, de muchos a muchos. Vamos a estar viendo acá una persona, el titular y la publicación. Acá tenemos la llave foránea. Por otro lado, la publicación también tiene la llave foránea. Por otro lado, encontramos esta llave primaria, que es la identificación. Vamos a estar bajando. Este sería el ejemplo de la tabla de relación que tenemos de muchos a muchos. Vamos a estar revisando, bueno, acá está la tabla autor, la tabla persona y la tabla publicación. Bueno, acá vemos la representación de muchos a muchos con un diagrama relacional, se muestra en la figura a continuación, donde se usan los prefijos FK1 y FK2 para indicar la llave foránea. 1 y 2 para las entidades, personas y publicación, 2 respectivamente. También se puede ver un prefijo UK y un IK en la tabla de publicación, en la columna ISBN, el cual significa en toda la tabla de la que una publicación no puede existir más de una fila con el mismo ISBN. Es decir, nunca ninguna publicación tendrá el mismo ISBN que otra. Vamos a verlo acá. Tenemos el diagrama.
la entidad persona, la entidad autor y la entidad publicación. Este autor, por lo general, se saca luego de que usted hace el análisis de estas dos entidades, ya que usted le piden una persona, ya sea estudiante, empleado o lo que tenga que ver. Y por el otro lado, tenemos una publicación. En la publicación encontramos un libro, una tesis o un artículo, por ejemplo. Entonces, en este caso, nos pide esta entidad que vemos acá. Suele salir luego de que usted hace el análisis. Y miren que acá tenemos las dos llaves foráneas, el cual la primera me extrae la persona y la segunda me extrae los datos de la publicación. Ese es el tipo de relación y se creó una nueva entidad. Relaciones de uno a uno. En la fila tabla A solo se puede tener una fila coincidente en la tabla B y viceversa. Se crea entonces una relación de uno a uno si ambas columnas relacionadas son claves principales o tienen restricciones únicas. Este tipo de relación no es común porque la mayoría de la información que está relacionada de esta manera estaría en una tabla. Se puede usar una relación de uno a uno por alguno de estos motivos. Aquí vemos el diagrama de una entidad, relación persona-empleado. Acá podemos ver la persona, los mismos atributos. Encontramos dos relaciones, la cual pues nos pide información de un banco, por ejemplo. Una persona puede tener una cuenta, pero esa persona también puede ser empleado. Entonces, si es empleado, ya tiene estos atributos y si tiene la cuenta, pues sigue con los mismos datos que se venían manejando, ¿vale? Entonces, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Tiene la parte de normalización. Esta etapa de normalización, luego de nosotros hacer el análisis, ubicar las tablitas, ¿sí? Que ya tengamos los cuadritos armados, nos vamos a dar cuenta de que la parte de normalización lo que quiere es reducir de pronto cuando hayan datos repetidos. De esa manera, pues, tomarlos, reducirlos, ¿sí? Que esto nos ayuda pues a que la base de datos pues tenga mucho mejor manejo al momento de actualizar. También en la parte de almacenamiento en disco, de esa manera pues se pueda manejar. Entonces dice que la normalización es el procedimiento mediante el cual se aplican las reglas de mapeo y conversión de un modelo de entidad de relación a un modelo relacional, es decir, a tablas y a las relaciones. Los principios rectores en este proceso son no redundancia, que si hay repetidos, miren que dice no redundancia de datos, y que la dependencia de estos datos sean coherentes, una separación lógica de datos y tablas. Vamos a revisarlo más adelante, cómo se hace este tipo de separaciones. Por otro lado, pues acá hay un videíto que ustedes lo pueden ver ahí en el material. Vamos a ir avanzando. Y existen las tres formas normales y sus principios. La primera forma normal, eliminar el grupo de repeticiones de tablas individuales y crear una tabla independiente por cada conjunto de datos relacionados. Identificar cada conjunto de datos relacionados con una clave primaria. Segunda forma normal, crear tablas independientes para conjuntos de valores que se aplican a varios registros, relacionar estas tablas con una clave foránea. Y tercera forma normal, eliminar campos que no dependan de la clave. Entonces, con este ejercicio que vemos acá o la definición, podemos ver que de pronto de una entidad o una tabla que se esté manejando, nosotros podemos manejar o sacar otra entidad aparte y que de esa manera pues se pueda organizar de la mejor manera por medio de llaves esta información, ¿vale? Vamos más adelante a ver los ejercicios que tienen acá. También podemos ver
dependencias funcionales, el cual es un tipo de restricción que termina construyendo una generalización del concepto de clave, como se estudió en el modelo entidad-relación, pero no es tan fácil de localizar las dependencias debido a que no necesitan de un análisis de atributos, columnas o con más predicción de las interrelaciones entre atributos, y frecuentemente la intuición no es suficiente a la hora de encontrar y clasificar todas las dependencias. Ejemplo, un cliente pide que se desarrolle un software para llevar un inventario de una ferretería. Yo creo que en el ejercicio acá podemos ver que nos piden un software para llevar inventario de una ferretería en donde tengan productos, los proveedores y el precio por cada proveedor que vende a cada producto, para lo cual suministra la siguiente información y debe identificar las dependencias funcionales para poder realizar el modelo relacional. Vamos a estar revisando por acá esta tabla que nos pasa de proveedores, productos y precios. Vemos que tienen un NID de proveedor, puede ser el número que se ejecuta en el root. Vemos el correo, vemos nombres, vemos teléfono, vemos el código del producto, vemos producto y vemos precio. El principio de no repetición de datos. Acá podemos ver en el ejercicio donde se están repitiendo 3 veces el mismo proveedor, ¿vale? Entonces, pero podemos ver que estos proveedores tienen diferentes precios y ahora vamos a ver cómo se maneja de esa forma. Ahora en la siguiente figura, la columna código de producto es la misma columna del producto, pero difiere el precio de cada proveedor, lo que le venía diciendo. Acá vemos que son los mismos códigos de producto, el mismo producto, pero con diferentes precios. Recuerden que son diferentes proveedores, ¿vale? Entonces vamos a estar revisando más abajo. Dependencia del NID proveedor. Aquí lo que está viendo es localizando para tratar de normalizarla, ¿vale? De esa manera lo está haciendo acá el ejercicio. Regálenme un segundito, compañeros. Listo, qué pena acá, compañeros. Bueno, estábamos en el proceso de que el ejercicio muestra acá la tarea de localizar las repeticiones, a ver cómo se pueden separar y poder normalizar. Acá vemos en la siguiente tabla donde se observan las dependencias detectadas y en la saca parte podemos ver que en el NID proveedor son dependencias funcionales el correo, el nombre y el teléfono. Vamos a ver el ejercicio como lo tiene acá. Efectivamente, del NID proveedor son dependencias el correo, los nombres y el teléfono. Del código del producto, ¿qué depende? Solamente el producto. Y del NID proveedor podemos ver, perdón, el precio depende también del NID proveedor, pero también depende del código del producto. Entonces, vamos a revisar más adelante la definición de forma de la dependencia funcional. Se dice que un atributo X de una relación depende funcionalmente de otro atributo o conjunto de atributos Y
de la relación si a todo valor o valores del conjunto y le corresponde siempre el mismo valor X. Aquí nos enreda un poco la definición, pero se los voy a mostrar. Todos sabemos que de pronto si fuera un nick de persona, una persona depende el correo de esa persona, el nombre también depende de esa persona o de la identificación de esa persona, pero el número de teléfono también le pertenece a esa persona. Ahora, un producto, ¿a quién le hace dependencia? El producto depende a que tenga un código del producto. Entonces, prácticamente es la definición que nos da acá abajo. Podemos ver el diagrama acá de la relación de la dependencia funcional. Tenemos por un lado el proveedor y por otro lado tenemos el producto. Aquí encontramos la relación, que es el precio, y podemos ver los dos atributos que maneja el producto, código del producto y producto. Por otro lado, el proveedor tiene el NID del proveedor, nombre, correo y teléfono. Todos estos son dependencias del proveedor. Y todas estas dos son dependencias de quién, del producto. ¿Tienen alguna pregunta, compañeros? Listo. Entonces, ¿sí se escucha o...? Fuerte y claro, profe. Sí, sí, Listo. escucho. Sí, señor. Ok, gracias. Bueno, se puede notar que en esta figura la relación provee, cuando es mapeado un diagrama relacional, se genera una tabla intermedia provee que debe tener un atributo adicional, que ¿cuál es el atributo esencial? Acá el precio. Acá lo vemos, un proveedor. Por otro lado vemos un producto. Acá tenemos los atributos, llave primaria. Acá vemos el autor que se creó con las dos llaves foráneas, primarias, primary key. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el precio. Aquí tenemos el producto, la llave primaria, que es el código del producto, y tenemos también el código del producto como tal. Todos tienen tienes un tipo de datos, ya depende del atributo que se maneje, ¿vale? Profe, una pregunta. Dígame. Con respecto a lo que está explicando ahí, con base a eso, o sea, lo que es proveedor, autor, producto, ¿son como códigos o son formas de para uno empezar a diseñar o crear, digamos, un software o algo en específico para por ejemplo, al principio decía que para una ferretería, o es que a veces me pierdo. Claro que sí. Claro que sí, en este caso hace mucha referencia a la programación porque en estas entidades se tomarían como unas clases. Vemos que por un lado tenemos un proveedor que es una entidad y vemos por otro lado que también hay un producto. Al finalizar, ¿qué es lo que se quiere de una compra? La factura y que arroje el precio, ¿cierto? Entonces, ya de acuerdo a esto, inclusive hay desarrolladores que toman el ejemplo ya de bases de datos y de ahí seguir el modelo entidad-relación no le permite al probar una idea clara de cómo realiza todo el proceso que él desee manejar, ya sea para compra, ya sea para agendamiento, ya sea para cualquier de servicio, ¿vale? O sea que eso Profe funcionaría más o Juan, menos. Eso perdón. funcionaría, ¿Cómo? perdón, Migdonia. Eso funcionaría más o menos cuando le dicen a uno que quieres una factura electrónica y le dicen a usted que dígalo primero antes a raíz de todos estos datos, es que se pueden generar muchas cosas, o sea, en el caso de la factura electrónica o en el caso de una compra o de un inventario, tener las cosas más claras. Ahí también va mi pregunta. O sea, en este caso nombra al proveedor que es el que vende los productos para el tema del inventario de cada producto, pero si queremos un desarrollo donde se tenga el control de lo que se le entrega ya al cliente, ¿aparecería esa nueva entidad que se llame cliente como tal? Claro que sí, claro, aquí faltaría el cliente. Ya con Ah, el ok. cliente Ok, hace la ok. relación con el proveedor y en esa relación pues está la escogencia del artículo, ¿cierto?
Al él hacer la consulta de ese artículo, te va a traer NID del artículo, nombre del artículo y los atributos que tenga ese artículo. Entonces, en ese caso tendríamos que crear nosotros otra entidad que se llame clientes para poder ver. Yo creo que al finalizar ellos lo tienen completo. Vamos a revisarlo con calmita y miramos cómo lo tienen. Bueno, acá tienen el modelo, ya lo pasaron, el modelo relacional, ya lo pasaron acá. Vamos a revisar más abajo a ver si lo tienen. No, ya están acá en otro proceso. Vamos a revisar la definición. No sé si te contesté la pregunta, mi Donia. Y al Sí, me compartir, imagino que el alcance de este diagrama sería leerlo si el alcance solamente es respecto al control de los proveedores y de lo que inventario. compramos. Exacto. Sí, Porque me sí. imagino que si el Acá lo que te están requerimiento pidiendo, tiene exacto, si el requerimiento tiene un alcance desde que entra el producto hasta cuando sale, ahí es donde ampliaría el diagrama de flujo. claro que sí, porque necesitaría un comprador que sería el cliente. Exacto. Entonces, bueno, ya de esa manera, pues vemos cómo vamos anidando la parte de base de datos. Lógico, acá en la base de datos estamos hablando de la insertación de estos datos ya en espacio como de almacenamiento. ¿Sí me hice entender? O sea, está la base programable o la lógica acá, pero como tal la base de datos es la que te va a servir guardar toda esa cantidad de información y que a través del programa tú la vas a poder mostrar o cuando te la pidan, ¿vale? Cuéntame, Luis. Luis, quitó la mano, perdón. Bueno, seguimos entonces. Que entramos la primera opción de diseño relacional, convirtiendo un diagrama entidad-relación a un diagrama relacional y de esa forma obtener las tablas. La opción 2 puede tener una tabla con todos los datos que se procesan en una aplicación, identificando las dependencias funcionales, de manera que nos permite identificar las tablas y las llaves de clase primaria de cada uno. Y la tercera opción se puede hacer un diseño ad hoc para que cumpla el requerimiento y se debe comprobar luego de que satisface la forma normal deseada. Y acá nos da una sugerencia. En el mundo práctico y en la medida que se tiene más experiencia, la opción 2 y la opción 3 son las que más se emplean. Encontramos acá un problema, otro ejemplo, se necesita gestionar una biblioteca escolar. Nuestro cliente quiere tener ciertas herramientas a su disposición para controlar las publicaciones, tales como libros, revistas, folletos y también llevar un registro de los estudiantes y préstamos. Adicionalmente, se necesita un control de los ejemplares, o sea, de cada libro o publicación que tenga su ubicación y su estado en que se encuentra. Se debe registrar la retirada de los libros por préstamo y una restitución de ejemplares. Para esto se necesita la información sobre editoriales, datos como dirección, teléfono y nombre editorial. Esto es un sistema de biblioteca, sí, y que la persona pues quiere tener control de ella. Entonces, de cada publicación se pueden obtener varios ejemplares. Por ejemplo, el libro Nacho lee. La biblioteca tiene 5 ejemplares. También de cada publicación se debe conocer el autor o autores, el tema de la trata de la publicación, geografía, física, matemática o cualquiera que sea. Y la editorial de cada libro tiene un título, idioma, formato, ya sea digital o impreso, digital o CD, código ISBN y la fecha de publicación. Entonces dice por acá, cada ejemplar tiene un código de barras. Cuando un ejemplar ya está muy desgastado, se debe poder dar de baja, es decir, que ya se puede votar y no usarlo más. Tanto el estudiante como el autor de un libro tienen los siguientes datos: nombre, apellido, correo adicional. Un estudiante tiene los datos de documento, identidad, teléfono, dirección y grado escolar. De cada préstamo interesa saber qué ejemplar se prestó, fecha en la que se prestó, fecha en la que se devolvió y alguna nota o comentario. El sistema es solamente de biblioteca. Entonces encontramos estudiantes
y encontramos una persona. Pero como dicen que también la persona puede ser un autor, mire que acá encontramos una relación, entonces encontramos los atributos de cada uno. Entonces, se puede empezar por decirlo de acá. ¿Qué autor? ¿Qué puede ser? ¿Una persona o puede ser un estudiante? Si es un estudiante, tienen estos datos: grado escolar, dirección, teléfono, identificación. Y la persona también puede tener estos atributos: país, edad, correo y apellido. Y miren, acá muestra algo. Este diagrama se presenta como una posible solución, no que sea la solución. Entonces dice que la relación entre persona y estudiante corresponden al caso estudiando las relaciones de uno a uno entre persona y empleado del banco de la figura del diagrama 11, como lo vimos ahorita allá arriba, con el ejercicio de la persona si tenía cuenta o era empleado del banco. Ya vemos que el tema acá se vuelve complejo porque se debe analizar si aplica lo mismo para el autor. Le dice que al mapear estas entidades a diagrama relacional resultan 3 tablas: estudiantes, personas y autor, pero autor solo tendría una única columna. Y al no tener atributos adicionales relacionados con el autor, es prácticamente lo mismo que tener la tabla persona. Por lo tanto, no es conveniente dejarlo de esta forma, y más bien relacionar la publicación directamente con la entidad persona, o sea que esa se anularía. Vamos a estar revisando acá todo el modelo relacional que arrojó lo que pidió allá el problema, que era tener el control de la biblioteca. Entonces, el mismo ejercicio que tú decías, tenemos que leer las entradas y la salida para nosotros saber qué entidades colocar. Bueno, vemos acá la entidad principal, que es persona, el ID de la persona, nombre, apellido y correo. Una persona puede ser estudiante, autor. Dentro del autor puede tener que una publicación, y esta publicación puede tener un tema, puede también tener una editorial, pero también está conectada como está el ejemplar si hace algún préstamo. Vemos acá la entidad estudiante. Este estudiante tiene otra relación con el préstamo y también tiene la opción de ver cómo entregó el ejemplar. Entonces, este sería un modelo ya como tal terminado, modelo relacional, y ya de esta manera se crearían las tablas. Todas estas pertenecen a una tabla, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tablitas, que más adelante pues vamos a hacer el ejercicio y la vamos a estar creando. Por otro lado, podemos ver también la regla de integridad. Esta dice que cuando se define un atributo sin saber, se está escogiendo para él un dominio, es decir, un conjunto de valores que puede tener, por ejemplo, en MySQL, cuando se elige el atributo tipo int, que es entero. Los posibles valores que puede tener esa columna van desde el menos, bueno, no sé cómo se leería este número, pero miren lo largo que es, y en números positivos hasta este número. Es decir, los valores positivos o negativos, de manera que si se quiera son los valores positivos. Se debe definir como entero sin signo. Acá podemos ver cómo se define un signet int. Por lo tanto, los valores van desde 0. Ese es en el caso cuando vaya a ser positivo, de 0 hasta este número. Entonces podemos ver por acá abajo otro criterio de nulidad. Tiene que grabarse. Eso es Nunca uso eso porque en la empresa no dejan eso. Y fíjense que ya ha pasado varias veces, no sé qué pasa, que se activan los micrófonos de repente y a mí se me desconecta. No sé si será problema de Teams. Bueno, acá dice criterio de nulidad. Dice que cuando en una fila un atributo o columna es desconocido, se dice que es nulo, y un nulo no representa el valor 0, sino una cadena vacía, o sea, un espacio, porque estos son valores que tienen un significado o valor. El nulo significa ausencia de información. Podemos ver acá integridad de la entidad. Ninguno de los atributos o columnas que componen una llave primaria deben ser nulos, no pueden ser nulos. Y la integridad de referencia, para esto se debe analizar el modelo de la figura, el modelo relacional, y en particular la relación entre las tablas persona y estudiante. Como se sabe, la tabla del estudiante tiene una llave primaria que a la vez
hace una referencia a la tabla persona. Esa es una integración que se hace en medio de entidades. Acá podemos ver un error de integridad referencial en donde tenemos un ID de persona, correo, nombres, apellidos, ID de estudiante, identificación, dirección y grado escolar. La tabla persona, la tabla estudiante. Entonces dice, pregunta de análisis de datos. Dice, ahora hay que preguntarse lo siguiente. ¿Qué pasaría si se borra el registro de la tabla de la persona ID persona? O sea, ¿qué se hace si se borra este dato acá? Automáticamente, pues nosotros vemos que todos estos datos insertados dependen de este ID de persona, pues ahí ocurriría un error. Entonces, dice, ¿sufrirá algún problema los datos de la tabla estudiante? Claro que sí. ¿O qué pasaría si cambia el valor de 3 en la columna ID persona por otro valor, como por ejemplo el 9? Podemos ver que el 9 no está ni en ID de estudiante ni ID de persona. Entonces son datos son errores de integridad referencial con estas preguntas que hacen acá. Dice acá la respuesta. Las cuestiones planteadas es que cualquiera de las operaciones de borrado o actualización de datos se incurrirá en una violación de integridad referencial de la tabla estudiante porque no habrá manera de conocer los datos complementarios del estudiante. Ya, esa es la palabra que da. Al usted modificar, borrar o hacer lo que sea en esa tabla, automáticamente va a tener injerencia en todos los datos que se suministraron. Profe, una pregunta. En un caso de eso, Dígame. ¿no sería tener un respaldo o mirar algo Sí, diferente? eso lo tienen. Ya con la experiencia ustedes lo van a tener que hacer porque no creo que pase, pero en el caso que llegue a pasar, como ha pasado, ya, o sea, es que ahora mismo un administrador de base de datos te va a pedir documentación. Él no te va a recibir nada si tú no tienes respaldo. O por lo menos todos o sea, ¿cómo se dice? Todas las actualizaciones de pronto las manejan primeramente en un ambiente de prueba, no el ambiente como tal de real, ya el que está ya al aire con la base, con la página web en funcionamiento, sino que tienen un respaldo como de prueba. Así me hice entender. Entonces, ese formato de prueba, ese ambiente de prueba, lo que hacen es todo este tipo de situaciones. En Sí, por caso ejemplo, tal que llegue a pasar algo y llegó una persona y borró, Alejandro, entonces en ese caso pues recurrirían a la copia. correcto. Entonces, sí, entonces a medida que ustedes vayan adelantando, van a darse cuenta que si no tiene la documentación, cuando te hablo de documentación es que debe estar incluida el respaldo de todas esas pruebas, de todos esos procesos que se van haciendo. En el caso tal, pues ya con esos repositorios, como por ejemplo las copias por fecha de GitHub, me parece muy buena, ya que tiene un control de versiones bastante avanzado. Inclusive te puede ir devolviendo hasta donde estaba en perfecto funcionamiento. Pero sí, no, eso pasa, todos somos seres humanos y siempre van a haber errores. Va a llegar un momento donde alguna persona borre algo, pero sí es necesario tener siempre un respaldo. Entonces, regla de borrado. Vemos acá restringir, no se permite borrar la fila de referencia porque se daña todo el proceso. Regla de borrado en cascada, se borra la fila referenciada y también se borran las filas que referencian mediante la clave foránea en otra tabla. O sea, todo repercute en todas las relaciones que hago. Tenemos también la de Power Null, se borrará la fila de referencia y la fila de que la referenciaban. Se ponen en nulo, la clave foránea solo se acepta en nulo. Bueno, todas estas pruebas, el analista de datos también la puede hacer. Pero ya como tal, yo digo que una regla de esa, inclusive como lo hacen en programación, creo que ahí hay partes donde ni siquiera la borra, sino que la oculta. Entonces permanece ahí como esperando a ver qué puede pasar más adelante, si se activa o no. Tenemos la regla de edición, igual, restringir, no se permite editar la fila referenciada. También tenemos el de cascada, el de Power Null. Vamos a revisar si hay otro. Y bueno, acá tenemos los lenguajes de sistemas administradores de base de datos. Acá nos... ¿Sí? Bueno, acá tenemos los lenguajes de los sistemas administradores de base de datos como el SQL.
Y tenemos acá la definición de los datos DDL. Dice que son las sentencias que permiten crear tablas, alterar su definición y eliminarla en una base de datos. Vamos a ver los ejemplos de DLL, de DL. Aquí vemos la creación de una tabla, create table, persona, están creando la tabla persona, se abre paréntesis, se crea la ID persona. Por eso es bueno tener el modelo relacional, porque tú te vas a guiar, prácticamente vas a hacer la tabla de acuerdo a lo que tú tienes allá. Entonces vemos acá los atributos de cada nombre, los tipos de datos, se cierra con paréntesis, punto y coma. Esta es la creación de una tabla. Acá dice nota, cada atributo se define en una línea separada por una coma, se agregan las restricciones de no nulidad. Vamos a revisarlo si tienen el no null. Perfecto, si lo tienen, acá están. Al final la sentencia termina con un punto y coma. Ahora, si se borraría esa misma tabla, colocan este pedacito de código que sería table persona, automáticamente se borraría. Acá vemos las sentencias de manejo de DML. El insert into, cuando se va a insertar un dato, por ejemplo, en la tabla persona. Miren que están anexando al ID persona, nombres, apellido, correo. Mira que primero acá te dice el primer espacio, segundo espacio, tercer espacio y cuarto espacio. ¿Qué voy a insertar? Valúas. Con el primer espacio, ¿qué número le voy a insertar? El 1. ¿Qué nombre le voy a insertar al espacio 2? Análisis. Mira dónde está el segundo acá. Análisis. Apellidos, que sería el tercero. Acá tenemos Méndez. Y el correo, que sería el cuarto espacio, que sería ana@rmail.com. Se cierra con paréntesis, punto y coma. El update, que sirve para actualizar. ¿Qué se va a actualizar? En la tabla personas. El set de nombre, ¿cuál nombre? El de análisis. ¿Por qué lo voy a actualizar también? Por el ID de la persona, que es igual a 1. Y el delete from, que está borrando pues en la tabla persona este ID de persona que pertenece al número 1. Estos serían los ejemplos de DML que nos dan. Y acá tenemos sentencias de control DCL. ¿Cuáles son estas? Son las sentencias empleadas para los administradores de base de datos. ¿Cómo así, hombre? Tú en base de datos puedes darle permiso a diferentes usuarios, por decirlo así, y que cada quien va a tener acceso a diferentes rangos, por decirlo. Entonces, vemos el ejemplo que se dan permiso a un usuario llamarse userdb de la base de datos, nombre de biblioteca DB, para que pueda insertar, actualizar, borrar y consultar los datos de la tabla persona del mismo computador donde está instalada la base de datos. Acá vemos el localhost. Vamos a revisar más adelante para la próxima clase cómo vamos a ingresar por medio del aplicativo que nos vamos a descargar, y vemos que le damos gran insert de ahí del Excel from. Le estamos dando permiso a actualizar, borrar, actualizar a este usuario como tal, que se llama, bueno, @localhost, sería este usuario el que tendría toda esa potestad dentro de la base de datos. Vamos a continuar. Bueno, acá tenemos el sistema gestor de base de datos. Ya esto le compete a cada uno, compañeros. Vamos a estar viéndolo. Por ejemplo, vamos a ver la descarga. ¿Si logran escuchar o no se escucha el video? No se escucha. No, No se profe, escucha, ¿cierto? no, no se Listo. escucha. Bueno, vamos a leerlo, a verlo por lo menos, y le voy narrando lo que va diciendo, ¿vale? Entramos a Google, vamos a colocar SAM. Miren, lo vemos acá, SAM Install Andula. Entran a ese primero que aparece ahí, o a la versión acá que aparece de descargar, y lo vamos a descargar para Windows. Miren, aparecen los 3 enlaces de descarga para Windows, para Linux y para Mac. Nosotros vamos a descargar los que tenemos Windows, este que está acá.
Entonces vamos a instalarlo, el archivo que descargamos. Aceptamos los términos, le damos OK, le damos siguiente. Es el espacio, bueno, ahí no se ve casi porque, imagínense, ni en el video acá, me imagino que en la transmisión menos se ve. Ahí lo que dice es la ubicación, prácticamente lo que tienen todas las instalaciones de cualquier aplicativo. Primero le damos, bueno, en este caso, lo único que nos afectaría sería el lenguaje. Ustedes saben que todos estos motores de base de datos y lo que tiene que ver con programación está en idioma inglés. Entonces vemos acá que se instala, le damos que se conecten a las dos chulos que le aparecen de redes privadas y redes públicas para no tener ninguna clase de problema. Pero eso nos toca descargarlo también. Sí, claro, vamos a hacer la prueba en la próxima clase. Y Listo, se instala. Y por otro lado, bueno, vamos a revisarlo, deja que lo ejecute él. Sí, Eso es que como una efectivamente, máquina aquí virtual, aparece. ¿ok? No es una máquina virtual, es un sistema de gestión de base de datos de Apache y de MySQL. De esta manera, pues, al tú darle Start, lo colocas en ejecución y de esa manera te va a crear una base de datos prácticamente virtual dentro de tu ordenador. Desde ahí, él nos arroja un IP o nos arroja el enmascaramiento que sería el localhost. Vamos a estar revisándolo. Sí, De sino acá, que dice que para instalarse una red, para conectarse a una red, entonces por eso le pregunto, y como lleva una dirección IP y todo. sí, mira, acá los va a colocar, tienen que quedar en verde. Mira, acá quedó ejecutado el Apache y por otro lado también queda el MySQL en ejecución. Mira, si nosotros vemos, les muestro. Es que no se ve la parte de arriba acá donde va la URL. Acá en la URL aparece localhost. O en el caso, nosotros podemos utilizar la IP que ellos manejan. Déjame reviso a ver si de pronto coloca la IP. Mira, este es el motor de la base de datos. Ya como tal, tenemos la base de datos, el SQL, estado actual, cuentas de usuario, exportar, importar, configuración. Este es gratis, por eso es que lo toma como tal el SENA, porque este es gratis, el SAM. Y de esa manera nosotros vamos a colocar, inclusive cuando ustedes crean las inserciones de los datos, aquí se va actualizando automáticamente si conectamos la base de datos con, miren, acá muestra información de la base de datos, de cómo la tienen creada, nombre de usuario, nombre del servidor, contraseña, privilegio, toda la información la que nos muestra, el usuario que nos... Mire, este es el IP, lo que les comentaba, y también nos deja entrar al mismo... También nos deja entrar a la interfaz que él estaba anteriormente utilizando. Mírenla, se la tienen acá. Entonces necesito que puedan ver este video para que lo descarguen. Ahí se encuentra en la plataforma. Y por otro lado también la herramienta Word. ¿Para qué nos sirven? Vamos a modelar ahí las entidades y sus relaciones. Voy a estar adelantando ahí un breve paso. Mire, colocamos descargar WordBranch y automáticamente nos lleva a este aplicativo. Le damos en Download Now y miren, descargamos la versión para Windows. Ahí tenemos que registrarnos, ¿vale? Nos registramos y listo. No hay ninguna clase de problema. Vamos a ver cómo él arranca. Se instala. No hay ninguna clase de problema para la instalación. Y este sería, déjenme lo agrando.
Vamos a estar revisando, déjenme. Bueno, mira, aquí está revisando el SAM si está ejecutándose y efectivamente se conectó. Vamos a ver qué va a hacer él acá. Esos videos se encuentran ahí en el aplicativo. Con más calmita lo revisan, ya que se ve un poco borroso desde acá. Se ve un poquito como enredado la instalación de ese programa. De este es un poquito, pero igual eso no tiene ninguna pérdida. El ejercicio lo hacemos la otra semana. Yo les preguntaré antes de la instalación o antes de la clase si ya están instalados, pero necesito que porfa lo hagan porque si hay alguna clase de problema yo poder ayudarlo en el transcurso de la semana. Para la instalación de Desbin, yo creo que ninguno me escribió, no sé si algunos hicieron el ejercicio, pero me gustaría que intenten instalarlo para que cuando vayamos a hacer los ejercicios, pues ustedes lo puedan hacer también en su casa. El primero que usted mandó a instalar, sí. Sí. Bueno, acá podemos ver un ejercicio que él crea, creando la tabla, creando las relaciones. Es como un ejemplo que hace. Entonces son 3 videitos. El primero se descarga el SAM, el segundo el Workbench. Y acá tenemos el diseño según de una base de datos, con el ejemplo que tenemos allá. Acá tenemos una relación de 1 a muchos. Y por otro lado tenemos otra relación de 1 a 1. Esos son los ejemplos que hay ahí y a la información que tenemos de base de datos. Entonces, hombre, voy a intentar darle la clase, si no es el viernes, no creo que pueda ser viernes, puede ser el lunes. Vamos a tener instalado ya esta parte y cualquier cosa pues me están comentando en el transcurso de... Profe Mufa, yo tengo una pregunta respecto a, ¿tus clases tienen algunos nombres específicos? O sea, lo que pasa es que yo a veces me